Hola, soy Laura Catalina y los saludo desde el vivero La Mata. Hoy en Plantas y Jardines sabremos cuáles son las plantas purificadoras de aire para mejorar la calidad de nuestros ambientes. Bienvenidos. En temas de bioseguridad, todos cumplimos con los protocolos, entonces me permito retirarme el tapabocas para que me escuchen mejor. ¿Listo? Bueno, las plantas en general y los espacios en los que están las plantas, los bosques aquí en el Amazonas, en el Chocó, sabemos que son pulmones de aire. Por sus características y por sus mecanismos de respiración, de fotosíntesis, es por donde ellas también nos ayudan a proveernos un oxígeno en unas condiciones más limpias para que podamos respirar mejor. Es por eso que en 1989 la NASA se dedicó a hacer un estudio con las plantas de interior. Entonces tomaron algunas plantas en condiciones cerradas, le pusieron algunos de los elementos más comunes que tenemos en la casa, los contaminantes más comunes, que son elementos químicos volátiles, y evaluaron cuál es el efecto de estas plantas de interior más comunes en el aire, cómo lo pueden purificar, cuáles son las mejores, las más eficientes, y es por eso que también al día de hoy tenemos unos datos muy aterrizados, unos datos científicos que nos cuentan cómo es que estas plantas toman esos elementos y sus procesos de fotosíntesis, en sus procesos son muy aprovechados y nos pueden dar una mejor calidad del aire. ¿Listo? ¿Cuáles son las variedades de plantas que me ayudan a limpiar o purificar el aire? Bueno, estos, como les contaba, pues las plantas que han trabajado son plantas de interior. Ellas se adaptan muy bien a los espacios que son cerrados, que no tienen una buena calidad y cantidad de luz. Entonces se las voy a presentar y mientras se las presento también les voy contando qué tipos de contaminantes son los que tenemos alrededor y los más comunes. Entre ellos está los líquidos, los formaldehídos que vienen de líquidos de limpieza, las alfombras, los pegantes, el aglomerado de las maderas. Comúnmente están a nuestro alrededor, están en las oficinas, están en nuestra casa, entonces los vemos siempre y están ahí con nosotros. Otros químicos puede ser el tricloetileno, que está también en los detergentes, en el lavado de la ropa, en los spray que usamos a veces para que huela más rico el ambiente. Hay otros productos como por ejemplo el amoníaco, para los fumadores, los que están alrededor de productos o de personas que fuman mucho, nos ayuda también a atrapar unas partículas principalmente que provienen del tabaco. Entonces para lugares sociales o ambientes donde se pueden dar este tipo de químicos, estas plantas son ideales. En los plásticos, los pegamentos, las pinturas, los barnices, en el acetona que usamos para limpiar nuestras uñas, por ejemplo las peluquerías que usan mucho amoníaco para pintar el pelo, pero también para limpiar las uñas, los esmaltes, pues tener plantas purificadoras y conocer sus ventajas y beneficios es muy útil para que podamos tener un ambiente mejor. Bueno, les voy entonces a mostrar cuáles son las plantas de interior que se dan en este ambiente y las que comúnmente podemos tener en la casa. Podemos empezar con las orquídeas, que son unas plantas muy decorativas en su estado de floración. Necesitan unos cuidados especiales, pero si nos empezamos a conectar con ellas y sabemos qué es lo que necesitan, cuáles son esas atenciones que requieren a diferencia de las demás plantas de interior, le van a dar un toque muy especial al espacio, pero también son purificadoras. Tenemos en la esquina, al borde de todas estas planticas, tenemos la lengua de suegra. Esta planta requiere pocos cuidados, es una planta que es muy exótica por su forma, las hojas son un poco estáticas, pero su crecimiento hacia arriba le da un volumen, una altura al espacio donde la tenemos. Seguimos con el tronco del Brasil o el tronquito de la felicidad. Es una planta muy buena para interior porque no necesita tanta luz, entonces su forma también le da un toque selvático, un toque fresco al espacio.
El pothos o Miami es una planta que tiene unas características especiales y es que por su crecimiento podemos permitir que cuelgue y tape las materas, o también podemos ponerla sobre un tronco para que ella vaya enredándose, vaya enrollándose y vaya creciendo hacia arriba. Aquí tenemos las aglonemas, que tenemos muchas variedades, formas, tamaños de las hojas. Y aquí atrásito está la palmareca, que es una planta también muy eficiente en la purificación y limpieza del aire, y esta planta no requiere tantos cuidados y por su forma y crecimiento puede quedar en un espacio, puede quedar el espacio ya muy lleno de plantas, muy verde, muy natural. Las suculentas también es otro grupo de plantas que tiene un efecto muy grande en la purificación del aire y pues en términos de cuidado son muy favorables para tener en casa. ¿Cuáles son sus principales características en cuanto a forma, color de estas plantas? Sí, las plantas la mayoría de plantas purificadoras o plantas de interior, las que son mucho más eficientes, son aquellas que tienen la hoja más grande. Podemos hacer una equivalencia directa entre el tamaño de la hoja y su eficiencia a la hora de captar todos estos elementos volátiles que ya les había comentado. La mayoría son de hojas oscuras, de tonalidades verdes oscuras, porque como ellas vienen de lugares del bosque donde la luz natural no es tan directa o no les llega los rayos de sol directo, entonces las características de coloración de sus hojas y forma de las hojas son grandes, pero en tonalidades oscuras. Las que presentan ya algunas variaciones del color en sus hojas, de pronto requieren un poquito más de luz para que este tipo de condiciones se mantengan y las podamos ver. Dentro de este grupo de plantas hay perennes y también de temporada. La mayoría de estas plantas son plantas perennes. Quiere decir que ellas no tienen un ciclo cerrado en cuanto a tiempo. En un año ellas pueden florecer, la floración depende también del ambiente en el que están, pero una vez florecen y una vez retiramos la flor seca, ellas tienen la capacidad de volver a florecer. No son plantas que se tienen que cosechar o que se tienen que cambiar o que la floración simplemente se da en un solo momento y después tenemos que renovarla. Entonces también es otro beneficio de tener este tipo de plantas en casa, que siempre van a estar verdes y siempre van a tener su misma forma y van a tener sus mismas características físicas y fisiológicas. La forma en que las plantas pueden ayudar a mejorar nuestra vida y nuestro entorno se debe también a su capacidad de absorber del aire numerosas sustancias volátiles que pueden resultar tóxicas. Las plantas, la mayoría de plantas purificadoras son de interior y son muy eficientes en su fotosíntesis respecto al día y la noche, es decir, su proceso fotosintético se realiza en el día. Y el beneficio que nos dan es que van produciendo el oxígeno, pero en las noches también. Entonces hay algunas que pueden ubicarse en lugares donde la luz o el sol no es tan directo, pero es un ambiente exterior como un balcón que de pronto esté un poco protegido. Pero también hay un grupo muy importante que son las suculentas. Ellas tienen una característica muy especial, es que por sus hojas, por la forma de sus hojas, por su forma de hacer la fotosíntesis en las noches, ellas nos están dando el oxígeno, a diferencia de las otras plantas que lo hacen en el día. Si tenemos una suculenta en la habitación, ella es la que nos va a ayudar a purificar y seguro nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño, a dormir mejor. Entonces, plantas de exterior como el aloe o de pronto como la lengua de suegra, que se comporta muy bien en los dos ambientes. También hay una variedad de plantas que nos ayudan muchísimo a purificar el ambiente. ¿Cómo ubico la planta purificadora en mi casa? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que adaptarnos más a la planta y tenemos que conocerla muy bien para ubicarla, más que la necesidad que tenemos de que ella se ubique al ambiente donde la queremos dejar. Entonces tenemos que saber bien qué tipo de planta tenemos, qué cuidados necesita. Si de pronto tenemos destinado un lugar donde no le llega luz natural, pero necesita luz natural, es probable que el lugar debamos cambiarlo para que la planta siempre esté bien. Entonces tienen que ser lugares interiores, iluminados, idealmente con la luz natural, que es la que ellas necesitan para que sus procesos naturales se den de la mejor manera.
Las corrientes de aire, dependiendo de la planta, también son un aspecto muy importante, porque no todas las plantas son resistentes a los lugares donde hay un tránsito peatonal continuo o donde tenemos que abrir una ventana o abrimos todos los días el balcón. Entonces hay que ver bien qué tipo de planta tenemos, cuáles son las condiciones del lugar y cómo podemos hacer que esas condiciones sean aptas para que la planta siempre esté bien. Entonces abrir un poquito como el espacio a que nosotros seamos los que le demos todas las condiciones, escoger la planta que no la que sea más linda ni la que nos guste más, sino la que se adapte mejor en el espacio. ¿Las plantas purificadoras de aire están dentro del rango de ornamentales? Claro que sí, las plantas ornamentales son las que están comúnmente cultivadas, tienen una serie de características que son atractivas, le dan mucho color al espacio, le dan mucha vida al ambiente. Entonces todas las plantas que son purificadoras y que tenemos dentro de nuestra casa vienen de unas condiciones de reproducción para la comercialización y son ornamentales. Entonces estas plantas, pues la mayoría se consiguen en los viveros, se reproducen fácilmente, los cuidados son a la mano de la persona. Los cuidados son con herramientas que tenemos en la casa, con todos los elementos que podemos tener muy fáciles y por eso también se consideran ornamentales, porque las condiciones también son muy cercanas a lo que nosotros podríamos tener en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Cuáles son los cuidados ideales para que este grupo de plantas estén siempre sanas? Bueno, uno muy importante y que de pronto no tenemos en mente es la limpieza de sus hojas. Así como mantenemos las superficies de nuestros muebles o las superficies de la casa limpias, el piso, las plantas de interior necesitan también que las limpiemos, que de vez en cuando que las pulvericemos con agua o que tengamos una humedad característica en el ambiente. Y aparte de estas labores que son de limpieza, de cuidado, también están todas las labores de jardinería o las que podemos decir que son labores ya de la planta y tienen que ver con el riego, es fundamental, es importante. También tenemos que podar algunas, retirarle las hojas secas, aplicarle algunos productos de nutrientes y estos ya dependen de la variedad que tengamos y de la condición en la que está nuestra planta. Pero es importantísimo cuidarlas, son seres vivos que necesitan una atención, unos cuidados, entonces tenemos que saber bien cuáles son y cuál es la mejor manera para hacerlos. ¿Cuál es la frecuencia del riego para estas plantas? ¿Lo debo hacer en la mañana o en la noche? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para nuestras plantas de interior es, claro, la mayoría están en macetas. Las macetas tienen que tener un drenaje porque en condiciones donde nosotros aportamos agua y no hay forma de que la humedad salga, va a haber una pudrición muy rápida y la planta no va a poder aprovechar el agua del riego. Las condiciones ya van a ser demasiado fuertes para las raíces. Entonces, primero tener un drenaje. Si no se tiene un drenaje, aplicar el agua lo suficientemente necesaria para que la planta esté bien. Y en cuanto al gran mito y la pregunta que tenemos y todo lo que podemos encontrar acerca de riego en la mañana o en la noche, sí hay algunos argumentos que nos indican que el mejor riego es en horas de la mañana, muy temprano o finalizando la tarde. ¿Y esto por qué? Cuando el sol está muy fuerte o cuando las condiciones están muy calurosas y nosotros agregamos agua, es muy probable que el agua que queda en la tierra por efectos de transpiración y de temperatura se vaya a perder. Entonces el agua en las mañanas, donde está el ambiente un poco más frío, donde está todo más húmedo, el agua puede ser más aprovechable en horas de la mañana o al finalizar la tarde. Entonces por efecto de cantidad de agua que pueda recibir la planta o cantidad de agua que se pierda por efecto del calor o del sol, mucho mejor cuando no haya sol. Y otro tema muy importante que también debemos considerar es, por ejemplo, Bogotá es muy frío, el agua que sale de los grifos es fría. Y si regamos bajo una temperatura extrema o cuando el sol está pegando muchísimo, lo que hacemos es un choque térmico en las plantas. Es lo mismo que podríamos sentir nosotros cuando estamos en tierra caliente, nos estamos bronceando y de una nos metemos a una piscina que está muy fría. Para ellas estos cambios son muy duros, muy drásticos y esto las puede afectar mucho. Entonces sí es recomendable que se haga muy temprano en la mañana o al finalizar la tarde y esto también te juega mucho con la temperatura y con el ambiente. Recuerda, la palmareca, Miami, tronco de Brasil, suculentas, entre otras, son perfectas para tu casa y lugar de trabajo, garantizando espacios con vida y mucha alegría.
hay que tener en cuenta también el origen de la planta, o sea, si nos la están entregando en un sustrato, si la compramos en un sustrato que ya está enriquecido, cuando compremos una planta debemos ser muy curiosos y preguntar muchas cosas para no irnos con las dudas y que estas dudas de pronto mal manejadas nos generen una experiencia de pronto un poco rara con las plantas. Entonces, que el sustrato en el que nos la vendan de pronto ya sea un sustrato enriquecido, que se tenga ya materia orgánica, esto afecta porque entonces debemos esperar un tiempo hasta que la planta tome esa materia orgánica, hasta que tome esos nutrientes y ahí sí volverla a fertilizar. Cuando nos excedemos en la aplicación de productos, lo que podemos hacer es que la planta no los va a aprovechar. Entonces creemos que estamos aplicando los productos cada semana, pero resulta que es demasiado y lo que estamos es de pronto generando una toxicidad en las plantas. Y hay que tener muy en cuenta qué queremos lograr, qué tipo de productos. Yo quiero un producto para hojas, porque quiero que mi planta sea más verde y más frondosa, o quiero un producto para flores, o de pronto quiero un producto para frutos. Entonces aquí tenemos 3 elementos fundamentales, que es el nitrógeno, el potasio y el fósforo, en ese mismo orden. El nitrógeno para las hojas, el potasio para las raíces también, y el fósforo, que es también para la floración, ¿listo? Es para la floración. Entonces es muy importante tener en cuenta qué queremos lograr con el producto. Ideal que, claro, tenemos plantas de interior, que sean productos orgánicos, amigables, que si tenemos mascotas o tenemos niños y de pronto son curiosos y toman algún trozo, se lo meten a la boca de tierra, pues no sea grave. Y lo recomendable es saber entonces si tenemos plantas que necesitan una nutrición muy constante, qué productos debemos usar y cuál es la mejor forma de aplicación, porque aquí también tenemos otro rango grandísimo de productos y son los productos líquidos, que son muy favorables porque los podemos aplicar muy fácilmente si tenemos una regadera o un atomizador. Si tenemos productos que sean de lenta liberación, esto tiene que ver con productos que son sólidos o que son granulados, o también si son productos que pueden diluirse en agua. Entonces yo tengo un polvito que lo agrego, lo dejo un rato, que la temperatura del agua también como que lo diluya, lo dejo ahí reposar y después lo aplico. Entonces tenemos que tener también en cuenta esto, cuál es la presentación del producto que se nos hace más fácil para aplicar y por las condiciones ambientales cuál es el que más le conviene a las plantas. Si son atacadas por plagas, ¿cómo las erradicamos? Bueno, en plantas de interior es muy común que tengamos mucha variedad de plagas porque los ambientes son muy protegidos, son ambientes que, así como las plantas se ponen muy felices y les gusta mucho, las plagas también les gusta que estén encerradas, que estén húmedas, que estén protegidas. Entonces lo más importante es mirar cuál es la fuente del contaminante. Es decir, yo acabo de comprar mi planta y mi planta ya viene contaminada, entonces pudo haber sido del lugar donde la compré o del vivero donde la producen o el contenedor. Entonces ver en qué momentos fue que empezamos a identificar estas plagas, y la otra es ver si de pronto las otras plantas o todo lo que está en el ambiente también está contaminado. Si yo tengo este jardín y veo que esta planta está contaminada, tengo que revisar los síntomas, revisar cuál es la plaga, si es un hongo, si es un insecto y si las otras plantas que están cerca también están contaminadas o no. Si solo es esta planta, yo lo que voy a hacer es aislarla para evitar que la plaga se prolifere muy fácil y hacerle un tratamiento, ¿listo? Pero ese mismo tratamiento también me puede ayudar a prevenir que si ya se pasó la plaga a otras plantas, que esas plagas de pronto vayan a avanzar y me vayan a matar todo mi jardín. En cuanto a plagas, tenemos muchísimas variedades, tenemos insectos y entre los más comunes tenemos pulgones, áfidos, cochinillas, mosca blanca, que es muy común en las variedades de plantas ornamentales. También tenemos otro grupo que son los moluscos y aquí ya están los caracoles, las babosas. Entonces hay una variedad de plagas, hay que saberlas identificar, hay que saber ver cuáles específicamente para así poder atacarla y entender cuál es el método de propagación de esa plaga. Si debo aislarla, si debo lavar las plantas, si no es necesario, sino simplemente ponerlas en aire o aislarlas. Y también virus y bacterias que no son tan fáciles de identificar, pero en condiciones de humedad se reproducen muy rápido. En plagas también tenemos que ser conscientes que no podemos aplicar un producto generalizado, sino tenemos que tener mucho cuidado en identificar la plaga que es, el producto adecuado, hacer la aplicación bajo los estándares que nos pide el producto, si necesitamos usar guantes, si necesitamos usar tapabocas, si debemos lavar, enjuagar muy bien estos
estos empaques y para depositarlos después. Y lo otro es seguir muy bien las instrucciones en cuanto a la forma de aplicar, la frecuencia y la cantidad. ¿Listo? El tema de las plantas es muy extenso, es fascinante. Cada vez que encontramos y nos conectamos más con sus beneficios, vemos que tienen realmente un gran poder en nuestras vidas. Yo los invito a que nos visiten en nuestros locales de La Mata, a que vengan y realmente visualicen todo lo que tenemos para ustedes. Tenemos una variedad de productos en materas, en plantas también. Nosotros estamos ubicados aquí en Bogotá en 2 puntos, uno que es la carrera 18B 10849 y otro es la carrera 14 número 86A24. Nuestro Instagram es @lamatabogotá_al piso. Tenemos servicios de asesoría para que le den un toque diferente a sus jardines. Si quieren de pronto comprar algunas materas, no saben dónde ubicarlas, quieren empezar con el mundo de las plantas, podemos brindarles una asesoría. También tenemos el mantenimiento, y es que tomamos un punto de partida que es diagnosticar cómo están sus jardines y les proponemos cuáles van a ser las mejoras para que lo hagamos de la mano como un equipo. Y también ustedes pueden traer sus plantas, aquí las diagnosticamos, las cuidamos y les damos las mejores recomendaciones. Entonces, para que nos visiten, nos escriban, estamos atentos, aquí los esperamos. No solamente las plantas purificadoras de aire, todas las plantas son seres vivos y necesitan de tu atención y cuidado. Tenlo presente y ellas te recompensarán con calidad de vida. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que cada vez estamos viviendo en ciudades donde estamos rodeados de construcción, de espacios sin vida, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá que tenemos al lado mucha contaminación. Es importante y es una necesidad del ser humano volvernos a conectar con la naturaleza, recuperar esos espacios naturales y vivos, y qué mejor que hacerlo en nuestros nuevos espacios de teletrabajo. Estamos encerrados, estamos ahorita despertando bajo una nueva realidad y es de pronto estar un poco aislados. Entonces, qué mejor que tener estas buenas compañías, que poner en nuestro espacio las plantas que nos ayudan a limpiar el aire, que también le dan un toque fresco, un toque más húmedo al ambiente, que a veces puede darnos un poco de resfriados, de enfermedades. Los beneficios de las plantas son innumerables y entre más nos conectamos con ellas y más encontramos acerca de sus características, nos damos cuenta que son unas excelentes compañeras para nuestros espacios. Debemos recuperar esos espacios verdes que en algún momento teníamos alrededor en las ciudades llenas de cemento, de ladrillos. Tenemos que tratar de ponerle un toque más natural. Las plantas nos ayudan muchísimo a mejorar nuestra salud, tienen unos efectos también en nuestro estado de ánimo, en el ambiente. Entonces los invito para que compren sus plantas, para que se enamoren de todos los beneficios que ellas tienen y para que vuelvan a esos espacios de pronto que les falta un poco de vida y color, los vuelvan mucho más amenos con la ayuda de las plantas.